Buenas noches, bendiciones, Dios les bendiga. Qué bonito que es estar de nuevo con ustedes. Vamos a orar, ¿qué les parece? Nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que tome control y dominio de nuestras vidas y que todo lo que se haga en este lugar sea para edificación de nuestra vida espiritual, para el crecimiento de nosotros, para que seamos agentes multiplicadores a los que nos rodean, ¿sí? En nuestro hogar, en donde sea. Señor y Dios que estás en los cielos, te agradecemos esta hermosa oportunidad. Gracias por el día, gracias por las cosas cotidianas, gracias por el aire, por el agua, por los alimentos, por la salud. Gracias, Señor amado, porque nos da movilidad, porque nos da el trabajo, nos da la posibilidad económica, Señor, de poder mantenernos. Gracias. Somos y queremos tratar de ser lo más agradecido posible. Le pedimos perdón, Señor, porque indudablemente durante el día nos habremos equivocado más de una vez. Y más de una vez, Señor amado, nos hemos rebelado en contra de las buenas costumbres que usted pretende que tengamos nosotros, sus hijos. Que nuestras vidas sean un constante testimonio, Señor. Y como decía Pablo, que somos cartas leídas, Padre mío, y que esto pudiera ser vida en nuestras vidas y una realidad en nuestras vidas. Queremos aprender cada día. Usted me enseña a mí cada día. Señor, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo. Todos los días estoy, Señor amado, almacenando conocimiento. Y humildemente, Padre, quiero transmitirlo en esta noche a este hermoso grupo de hermanos, Señor, a los cuales los bendigo, Padre, a los cuales deseo su bendición para ellos. Y ahora, Señor, en su nombre reprendo todo espíritu de distracción. Reprendo todo espíritu de, Señor amado, de estupor. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno a las tinieblas que salgan ahora mismo de este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, somos libres para recibir conocimiento y que nuestras mentes sean receptivas, que nosotros seamos como una esponja para adquirir nuevos conocimientos. Romper tal vez algunas costumbres o algunas enseñanzas que por ahí hemos recibido y poder aceptar lo que viene del cielo. Señor, no me permita enseñar algo que no sea real, algo que no venga de usted, Señor amado. Siempre se lo pido así, sino que usted tome el control y el dominio de nuestras vidas, pero en principal de mis labios, de mi mente, para que sea usted revelado esta noche y no el conocimiento humano, sino usted, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo cada pastor, bendigo cada líder, cada hermano. Si hay niños, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, tome su asiento. Estábamos hablando, habíamos arrancado inclusive, la verdad es que me fui con una muy buena sorpresa, pastor, porque su grupo de hermanos tienen acá, me sorprendió, por allá también, me sorprendieron el nivel de conocimiento y se ve que no se duermen en los laureles y se animan a más. Se animan a más, esto es leer algo más que lo que Lutero nos dejó, que son 66 libros, algo escueto, algo escaso, y se animan a leer más. ¿Cuándo la persona se anima a leer más? Cuando está firme en su fe. Cuando sabe de que de la fe cristocéntrica no va a ser movido y que no va a venir nadie y le va a cambiar la doctrina que, ya lo dije, la cristocéntrica, ¿no? Que nosotros sabemos que Él es nuestro Salvador y después todas las doctrinas periféricas que rodean a la doctrina fundamental las podemos charlar, podemos disendir, podemos tener opiniones diversas con respecto a doctrinas periféricas, mientras que la doctrina central la compartamos, que es nuestro Señor Jesucristo, Salvador de nuestra vida, y que estamos en una dispensación de la gracia, ahí vamos a estar todos de acuerdo. Después, hay doctrinas que son para, podemos llegar a ciertos acuerdos o no, pero de eso se trata la diversidad también.
¿no? La diversidad no me estoy refiriendo a las corrientes modernas, sino que a ver cómo se percibe esta noche. No, eso no, sino la diversidad de nuestros niveles de conocimiento, la diversidad de que, bueno, uno trabaja en una oficina, el otro en la construcción, el otro trabaja en una chacra, el otro, y en esa diversidad vamos adquiriendo los conocimientos que podamos dependiendo de nuestras capacidades. Y poder decir, mira, esto lo tomo, mira, esto no lo entendí, lo dejo pasar. Porque cuando yo vaya a hablar de una doctrina fundamental, voy a decir, pastor, ¿puedo hablar de esta doctrina fundamental? Porque si estamos en lineamientos con él, que estoy seguro que sí, porque venimos de la misma cuna, ¿sí? Nuestra cuna fue una misión muy bonita, porque la misión no tiene la culpa de quien las maneje, ¿no? Quien las maneja son humanos y se pueden equivocar, a igual que nosotros. Pero la doctrina de la iglesia de donde salió el pastor, de donde salí yo también, lo digo para la gloria de Dios, es una doctrina muy bonita, muy sana. Y a excepción de algunas cosas, es una doctrina muy sana. Yo no tengo nada para decir con respecto a Biblia abierta, específicamente estamos hablando de esa misión. Volvemos, porque arrancamos hablando de Lilith, en un momento de la charla, no sé por qué se filtró Lilith ahí, no sé si fui yo el que la nombré y arrancaron todos, y es algo que en nuestra Reina Valera no está, se la define como lechuza, ¿no es cierto? Y recién en la Biblia Jerusalén podemos encontrar literalmente el nombre Lilith. Y ahí arrancamos y se dispara la teoría de la creación antigua, ¿no? Hay una creación, dos creaciones de mujeres que si alcanza el tiempo vamos a hablar porque tengo un material de Lilith mucho más explicado, pero vamos a ir de lleno a donde estábamos, ¿no? Habíamos hablado que demonio es una manera que no es adecuada de hablar de los seres de inteligencia, estos que existieron y que son incorpóreos porque ellos murieron en el cataclismo que ocurrió en la exterminación de la primer creación. Génesis 1.1, Génesis 1.2, no sabemos qué cantidad de millones de años pasaron entre el Génesis 1.1 y el Génesis 1.2. Entonces, dijimos que una manera correcta de llamarlo en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, porque demonio en el español, por ejemplo, se lee Damián. Y si alguno de los presentes se llama Damián, se llama demonio. Pero en realidad no es un nombre feo. Y usted va a decir, ¿pero de qué hablamos? Porque significa ser inteligente. O sea, si yo te digo Damián, te estoy diciendo, inteligente, vení, ¿no? Te necesito. Pero como lo asociamos a los seres malignos, entonces lo estamos ofendiendo. Pero en realidad nosotros deberíamos llamar Abadón o Apolión a estos seres. No está mal decirles demonios, pero en las traducciones llega muy manoseada la Biblia a nosotros. Y la realidad es que debería quedar como el nombre que fue llamado para que no existiera ningún tipo de confusión. De todas maneras, cuando usted reprenda a un demonio, tenga en cuenta una serie de cosas. Que usted es un hijo de Dios. Si usted respeta el versículo original que leímos de Santiago, ¿se acuerda? ¿No? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Bueno, quiere decir que todos los que estamos acá no necesitamos un don de liberación para echar fuera un demonio. Lo que necesitamos es someternos a Dios. Nosotros sometemos a Dios y después con mucho miedo igual vamos a enfrentar al diablo, porque el que me diga, yo no tengo miedo, es porque nunca vio un endemoniado de verdad, ¿sí? Porque los que hemos visto levitar personas, los que hemos visto caminar personas por las paredes y por el techo, y los que hemos visto que las cabezas giran como si tuvieran un rulemán aquí, ¿en qué momento se le cae la cabeza? Y entonces ahí te entra algo que se llama literalmente miedo. Y no está mal que lo sientas. El miedo hace de que, o sea, te humaniza en primer lugar. Pero créeme que si vos tenés miedo, hablemos de un porcentaje, ¿no? Algunos tendrán el 100% del miedo. Pero si vos tenés un 70% de miedo, el demonio está con un 120, 140% de miedo. Porque sabe que se tiene que ir.
¿Por qué las manifestaciones demoníacas cada vez son menos? ¿Por qué? Porque sabe el demonio que con la información que hay hoy en día en las iglesias, cada vez que se manifiesta un demonio, ese demonio va a tener que salir de esa persona, ¿sí? Porque ya sabemos que, por ejemplo, el renunciamiento es necesario en el caso de la iniquidad, de que sea un demonio heredado por el papá, la mamá, el abuelo, materno, paterno, lo que fuere. Pero si es un demonio de posesión, yo no necesito permiso del diablo para sacarlo de esa persona. Entonces yo voy como autoridad de hijo, porque el Señor a través de su palabra me dio potestad sobre todo imperio satánico. Entonces yo como la autoridad de hijo voy y deshago la obra de Satanás, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros que vamos a hacer aún mayores cosas que él, tenemos la autoridad de deshacer las obras del diablo. Yo sé que en internet se dice que no tenemos esa autoridad. Pierda cuidado, porque si usted sigue a esa persona, se va a encontrar con que es un testigo de Jehová, un sabatista, gente que por ahí no está creyendo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que es pentecostal, porque pentecostal no es un cartel, sino es la persona que cree en la llenura del Espíritu Santo, en que ocurren cosas sobrenaturales sobre nuestro espíritu. Entonces, yo me considero pentecostal, aunque jamás en mi vida me congregué en una iglesia pentecostal. He estado muchísimas veces, pero nunca me congregué en una iglesia pentecostal, pero yo soy pentecostal. Creo en la llenura del Espíritu Santo, la predico y sé que es el mejor aliado que podemos tener, porque es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Perdón, pastor. Hasta en eso, dentro de toda la doctrina, de todo lo que es la doctrina central de la Biblia abierta, también se cometió un error que la absorbí. Porque llegó un momento que la Biblia abierta no era bautista, porque no era bautista. Tampoco era pentecostal, porque no decía pentecostal. Claro. Pero la doctrina Biblia abierta es pentecostal. Y no hay otra cosa para la... el problema es que hubo un momento en que la Biblia, que el Señor me perdone por lo que voy a decir, por mis valores, la Biblia abierta se convirtió en híbrida, porque no era ni una cosa ni la otra. Es más, en muchas de las reuniones de pastores yo tuve alguna par de discusiones justamente por eso, porque sean los pentecostales se conforman efectivos. Y yo le dije, perdónenme, pero yo soy pentecostal, nací pentecostal, en cuna pentecostal, aunque la congregación o el templo no tenga cartel de pentecostal. Claro. Soy pentecostal, nací pentecostal, y si no fuera pentecostal, pagaría para ser pentecostal. Eso siempre generó un choque de concepto, porque ser pentecostal es lo que dice el pastor. No es el cartel, soy pentecostal, sino el aceptar el principio del día de Pentecostés, que es aceptar la llenura, la visitación y el bautismo. Correctísimo. Es así. Y está certificado. Hoy en día, que contamos con estudios teológicos, no hay una universidad ni secular. Yo estudié en una universidad secular, no cristiana. Por eso yo tengo un estudio no dogmático de lo que es la Biblia. O sea, no estoy encaminado de una forma. Tengo apertura de pensamiento como para poder aceptar otras creencias. Efesios 6:12 habla de la jerarquización de los demonios, ¿sí? Es el párrafo bíblico que nos acerca más a la jerarquización de los demonios. En un principio habíamos dicho de que el imperio satánico era como un reloj suizo bien aceitado, y encontramos en Efesios 6:12 que se habla de principado, de potestades, de gobernantes y huestes espirituales de maldad. Acá vemos una serie de jerarquías que son las que organizan el imperio de la maldad. Un principado de maldad en acción lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel 10:13, donde el príncipe de Persia luchó con el ángel por 21 días hasta que el arcángel Miguel vino a su socorro. Esto lo vemos en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. ¿Se acuerdan del ayuno de Daniel? Sí. Bueno, Daniel, Dios, la respuesta fue inmediata.
Tengamos en cuenta una cosa, hoy sería distinto, porque hoy no tiene que venir ningún ángel a decirnos, porque hoy contamos con la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestro. En este tiempo de la ley, estos profetas tenían que ser ministrados por un ángel de forma presencial. Entonces, la respuesta fue inmediata, el ángel no pudo llegar a tiempo, porque fue interceptado y tuvo una guerra de 21 días. Imagínense el poder que tiene un principado satánico, ¿no? Y el ángel, que tiene un poder propio, a diferencia de nosotros. Nosotros tenemos un poder. Si vamos, pero ese es otro taller, pero nosotros tenemos un poder muy limitado, pero tenemos un poder. El hombre ha alcanzado un conocimiento extraordinario, ¿no? Pero ese no es el poder del hombre. El poder del hombre es el libre albedrío, del poder elegir entre el bien y el mal, ¿no? En ese poder no se puede meter ni el diablo, ni tampoco Dios. Entonces es un poder supremo individual que tiene el hombre. El hombre de verdad elige todo el tiempo, está eligiendo entre el bien y el mal. Ese es el libre albedrío, ¿sí? Nosotros, el Señor nos escogió y Él, en cierta forma, vio que todos enseñan de que Él es muy respetuoso, que Él nunca va a meterse a la fuerza, pero cuando Él te escoge, ¿sí? Entonces vas a buscar la manera que su voluntad sea hecha en tu vida. Por eso es que Él dice que no va a dejar la obra que empezó en ti por la mitad, sino que la va a culminar hasta el día del cielo. O sea, Él va a terminar la obra que empezó en vos. Y eso no tiene que ver que si vos querés o no querés. Cuando Dios dice una cosa, eso se cumple, ¿sí? Esto es medio contradictorio con el libre albedrío, pero la verdad es que nosotros terminamos aceptando la voluntad de Dios porque entendemos en el Espíritu que es lo que nos conviene, por más que esa voluntad sea adversa a veces, ¿no? Pero bueno, el príncipe de Persia, tenemos un caso ahí. El imperio del mal está organizado geográficamente y por tipología. O sea, cuando dice un principado y dice Persia, es que es un demonio territorial. ¿Por qué? Ahí vamos avanzando. Pero me adelanto un poquito, no importa. Los principados, las potestades y los gobernadores son ángeles caídos. Conforman la tercera parte de los ángeles que fueron destronados junto con Lucifer, que dejó de llamarse Lucifer cuando quedó destronado, ¿sí? Ahora se llama adversario, o sea, Satanás. Entonces, esos son ángeles. ¿Qué diferencia hay entre un demonio y un ángel? O sea, un gobernante, una potestad o un principado. Que tienen cuerpo. Por eso que un principado no puede poseer una persona. Por eso es que una potestad no puede poseer a una persona. Por eso es que un principado ni un gobernante puede poseer a una persona. Y obtienen el título en el mundo cristiano de hombre fuerte. El hombre fuerte que gobierna en este sector, en este lugar, ¿sí? Ellos son territoriales. Y por tipo es que después tenemos que empezar a hablar de Lilith, de Jezabel, de Absalón, de Amalek, tenemos que hablar de Estupor, tenemos que hablar de diversos demonios, que esos son el tipo de función que cumplen y que están por todo el globo terráqueo. Pero luego hay principados que se dedican, o sea, que no salen de su lugar. Por eso es que dijimos que muchas veces el hombre de Dios es más eficiente en otro lugar, ¿no? Porque al diablo, al no ser omnisciente, al no ser omnipresente, ellos necesitan de una comunicación. Y esa comunicación sufre fallas como cualquier otra. Entonces, vos llegás a un lugar, te vas de acá y vas a Buenos Aires. Yo voy a Buenos Aires, voy a predicar con una soltura. Porque esos demonios que están acostumbrados a ir rodeándome, a ir queriéndome destruir y que el Señor te va librando, vos no te vas a enterar hasta el día postrero de cuántas veces Dios te libró de dardos del enemigo y de ataques satánicos. Entonces, ¿y cuáles son las huestes espirituales de maldad? Ya que me adelanté, vamos a ir por ese lado. Los seres inteligentes que sojuzgaban la tierra en la primera creación, en el cataclismo que produce Satanás con la tercera parte de los ángeles, no tenemos información bíblica de qué número de ángeles estamos hablando,
Se produce un cataclismo tal que la ciencia lo revela como el choque de un meteorito que destruyó la vida en la Tierra. Nada más que no es un meteorito, ¿no? Entonces, destruye la vida de la Tierra, mueren los animales, la sangre de los animales es el alma de los animales, se extingue, ahí quedó. Pero estos seres que sujetaban la Tierra perdieron su cuerpo, murieron. No estaba creado el infierno, murieron, sencillamente perdieron su cuerpo. Son incorpóreos. Y estos son las huestes de maldad que hoy poseen a las personas y a lo que nosotros llamamos demonios, que necesitan una casa para transportarse, ya sea animal o humano, ¿sí? Pero necesitan un cuerpo para moverse o para lograr los objetivos. Son los caballitos de batalla, son los que laburan, los que hacen el trabajo sucio de los hombres fuertes, ya sea un principado, ya sea una potestad, ya sea un gobernante. Las huestes de maldad, que son los demonios, espíritus incorpóreos, necesitan un cuerpo para llevar a cabo su misión. Los seres inteligentes que no tenemos información, al parecer, eran de un tamaño más chico, pero esto, ¿por qué se conclusiona así? De tanto testimonio que se han visto en liberación. Si vos lees, por ejemplo, Cerdos en la Sala, todos libros que, sí. Bueno, la pregunta puede ser en el versículo cuando Jesús tiene el endemoniado y los demonios no somos legión y se le echan los cerdos. Claro, ahí hay un caso de que viven también en animales. Sí, sí. Por eso ustedes ¿tienen mascota en su casa? Yo tengo. Yo oro por mi perro. Me van a decir, usted está loco. No, yo oro por mi perro, de verdad. El enemigo está esperando que vos abras una puerta para poder ingresar. Usted me va a decir, no, pero la casa de los cristianos sí. También yo escucho que el cristiano no puede estar endemoniado, el Hijo de Dios. No puede ser poseído. En teoría, no debería, pero sin embargo sí es poseído. ¿No sería influenciado? No, poseído. ¿Sabes por qué? ¿Cómo? Sí. Ah, no, pensé que me había dicho la respuesta. Pastor, ¿la enfermedad es de Dios? No. Hay demonios que se llaman enfermedad y hay demonios que producen enfermedad. Entonces, la enfermedad no es de Dios. Y cuando tenemos cáncer, diabetes, cuando tenemos y terminamos muriendo por alguna de estas enfermedades, ¿la enfermedad es de Dios? No. ¿La enfermedad la tenemos en nuestro intestino? Si es cáncer de intestino, sí. ¿Cáncer de próstata? Sí. ¿Es de Dios? No. Es un demonio que produce esa enfermedad. De alguna manera nos tenemos que morir, tranquilo. Y usted diría, me preferiría un ataque cardíaco, ¿no es cierto? Que es un patatús y no tengo relación con ningún demonio, perfecto. Y si a Dios le place, pero yo conozco infinidades de siervos de Dios que murieron en la pandemia. ¿Y qué es lo que fue la pandemia? Fue un ataque estratégico de Satanás, pero todo esto permitido por Dios, ¿sí? No, el hecho que Jesús ilustra en Lucas 10:18, que dice, vi caer a Satanás como un rayo, eso es lo que ocurrió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Recordemos de que Dios no se limita por tiempo ni por espacio, ¿sí? Entonces, como les decía el miércoles pasado, las pruebas de carbono 14, carbono 16, isótopo radioactivo, son pruebas fehacientes, que de verdad comprueban de que la Tierra tiene millones de años. Hay en geografía, en el secundario nos enseñaban de que en un principio la Tierra era un solo continente y que luego de las glaciaciones y por movidas de tierra, qué sé yo, se dividieron los continentes. Bueno, esto es real y la prueba la tenemos física en nuestra barda, ¿sí? O sea, no tenemos que ir lejos. Caminamos un poco aquí y vamos a encontrar caracoles de todo tipo. Vaca Muerta es un yacimiento de vegetales y animales en descomposición por miles y miles de años, ¿sí? Son como rayas así, Sí. Como que en algún tiempo estuvo bajo agua. Sí, es que esto todo estuvo bajo agua. Entonces, la ciencia está corroborando por ahí, dándole fuerza a esta corriente teológica que estamos hablando esta noche, ¿sí? La rebelión satánica debe haber llevado
miles de años. ¿Por qué? Porque Satanás no habló con la tercera parte de los ángeles. Satanás habló con todos. La idea era destronar a Dios y él ocupar su lugar. ¿Sí? Nada más que nuestro Padre tenía muchísimos, la gran mayoría de los ángeles fieles a él. Y se revelaron igual una tercera parte, que es un montón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué usted dice? Porque la gran pregunta acá, si alguna vez no se la hizo, hágasela esta noche. ¿Por qué si Dios no tiene problema con el Kairos? Si Dios no tiene problema con los tiempos, si Dios no tiene problema y Él lo sabe todo, ¿acaso Dios no sabía que Eva iba a ser tentada? Sí, sabía. ¿Acaso Dios no sabía que se iba a equivocar el hombre? ¿Acaso Dios no sabía de que iba a ser necesario un plan de salvación? ¿Acaso Dios no sabía de que nosotros íbamos a ser débiles gracias a nuestra naturaleza adámica? La libertad de decidir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué nos hizo con ese libre albedrío? Nunca se lo preguntó, si no quiero sembrar esta duda en usted. Porque yo sabía todo. Yo sabía mucho antes de la creación que todo esto iba a pasar. El día que estaba creando a Satanás en el huerto, ya sabía que él, el perfecto que estaba creando, que nunca le hizo una fiesta a nadie, a él se la hizo en el día de su creación, porque era perfecto sobre todos los perfectos, más hermoso que todos los hermosos. Era el sello de la perfección, ¿no? Y era perfecto en todo lo que hacía, hasta que en él se halló multitudes de contrataciones, rebeldía y demás. Y esta multitud de contrataciones no es de un día para otro, es mucho tiempo. Él gestó una rebelión por mucho tiempo. ¿Acaso Dios no sabía eso? Sí. ¿O vos me decís que Satanás se las ideó para que Dios no se entere de la rebelión que estaba armando Satanás? Es que Dios siempre supo todo. Pero una vez que el bichito de la duda fue sembrado dentro de estos seres celestiales poderosísimos que son los ángeles, Dios no quiere estar con nadie que tenga una sombra de duda de su deidad. Y por eso que al hombre también lo hizo con libre albedrío, porque le podría haber quitado el libre albedrío. Y haber dicho, yo voy a crear un hombre y va a ser perfecto, y va a ser igual a nosotros. Entonces Satanás lo podía rodear, lo podía bombardear, lo podía hacer lo que quisiera, y el hombre nunca iba a caer porque tenía la fortaleza y la estructura de Dios, y no iba a ser convencido. Sin embargo, lo hizo con el libre albedrío. Dejó el árbol de las ciencias del bien y del mal. No fue el único árbol. Por eso es que Satanás no tiene las capacidades de Dios, porque el árbol de la vida no fue informado que estaba en el huerto, hasta después. Por eso es que puso querubines con espada desenvainada, defendiendo el árbol de la vida. No sea que coma de él y nunca muera, ¿no? Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal dio la noticia. ¿Y quién la escuchó? Aparte de Adán y Eva, la escuchó Satanás. Y se encargó de armar un plan estratégico para romper la naturaleza del hombre. De hecho, la rompió. Entonces, Dios crea al hombre con esta falencia. Y el resto de los ángeles están mirándonos a nosotros. Y están mirando la creación y están mirándolo a usted, aunque no lo crea. ¿Hasta dónde llega su fe y su fortaleza? Cuando a Job le pasó todo lo que le pasó. Porque no fue en vano que Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Como él no hay otro. Claro, pero lo tenés rodeado de favores, el hombre más rico de la tierra, bla, 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 bla. ¿No? Pero dice, bueno, tócalo, menos la vida. 10 hijos se le murieron, ¿eh? Y la mujer recontra quema pelo al lado, que le decía, maldice a tu Dios y échate a morir. Ya nada más te puede pasar. Ahora sos del más rico, pasaste al más pobre, estás enfermo, te rascás con un cinto porque yo no te quiero tocar. Y aún así, él se arrepintió y maldijo el día que nació, pero no despotricó en contra de Dios. Y nos dejó Dios
y usted dice, wow, ¿no fue un poquito injusto? Porque la pasó tan mal mi hermano Job, para dejarnos a todos nosotros una buena lección de lo que es creer de verdad. No creer porque me conviene o por las añadiduras, sino que yo creo en Dios por lo que Dios es. Por eso creo. Esta noche estamos hablando de doctrinas periféricas que no modifican la esencia de Dios. Insisto, tenemos el caso ese de Job y tenemos un montón de casos en la Biblia. ¿Por qué Dios dijo de David, este hombre tiene un corazón conforme a mí, siendo que David era adúltero, era homicida? Había sido engendrado en maldad, era un hijo ilegítimo. Sin embargo, ese hombre, su corazón, porque Dios lo que mira es el corazón, dijo, este tiene un corazón conforme a mí. Aprendamos de la Biblia, comete la vida de David. ¿Dónde hay un secreto más para aprender? ¿No te alcanza con los libros que revelan su vida? Andate a la Cábala, andate a los escritos judíos y empezá a averiguar qué tenía David, porque a veces nuestra Biblia, la Reina Valera, es muy escueta, es muy chiquita. Podemos encontrar que es un pibe que a los 18 años escribió un salmo maravilloso como el Salmo 23. Porque él fue ungido rey y volvió a cuidar las ovejas. Y había sido ungido en presencia de todos sus angustiadores. ¿Quién eran los angustiadores? Los hermanos. Y fue un rey que la desobediencia y el pecado con Betsabé le costó una rebelión continua con toda su descendencia. No solo que se le murió su primogénito de Betsabé y él, sino, pero vamos a otra cosa. El segundo hijo fue ni más ni menos que Salomón, heredero del reino. Entonces nosotros a veces, porque sabemos un poquito de la Biblia o escuchamos, porque a veces somos tan caradura que ni leemos la Biblia, sino que escuchamos lo que dicen y lo atesoramos y la usamos como excusa para atacar a otros hombres de Dios y criticar a otros hombres de Dios, que por su vestimenta, que porque es divorciado, que por esto, que por aquello, que por... ¿no? ¿Y sabes quién es el que se hace la fiesta cuando hacemos eso? Es el enemigo el que se hace la fiesta. Trabaja muy bien su imperio. Satanás, espíritu corpóreo, príncipe de este mundo, opera en los aires y en las regiones celestes. Su trono está en los confines de la tierra, el limpio infierno. Ángeles caídos, espíritus corpóreos, son serafines, arcángeles, querubines y ángeles. Estos son los principados, las potestades y los gobernadores. Operan en los aires y en las regiones celestes. Se los denomina hombre fuerte. 3. Seres vivientes del huerto de piedras preciosas, la primera creación. Espíritus sin cuerpo. Estos son huestes espirituales de maldad, entre paréntesis están demonios porque los conocemos así. Estos son espíritus que perdieron su cuerpo en aquel evento y necesitan un cuerpo para poseer y estar y para llevar adelante la tarea encomendada. Después aclara, dice que los del punto 2, o sea, los principados, potestades y gobernantes, que son ángeles caídos con espíritus corpóreos, obedecen a Satanás. Y los del punto 3 obedecen a los hombres fuertes y obviamente, pero no tienen ni acceso a Satanás. Por eso que un demonio cuando dice, yo soy Lucifer, yo soy el Dios, te está mintiendo. El diablo no tiene tiempo para estar en todos los lugares. ¿Sí? Lo mismo que cuando te dice, porque a todos nos dicen, te voy a matar. Perdé cuidado que ese poder no lo tiene. Guarda, si sos un hijo de Dios, que se está sometiendo a Dios, o por lo menos lo intenta. Vamos a empezar a hablar de forma particular. ¿Un recreíto? ¿Les parece? En 10 minutitos estamos de vuelta. Gloria a Dios. Seguimos.
porque empezamos a hablar de forma individual de cada uno de los espíritus. Vamos a hablar de un espíritu que poco se habla, pero que normalmente lo vemos dentro de los templos y dentro de los hogares y en la cama matrimonial, que es el espíritu de estupor. ¿De dónde lo sacó, pastor? Bueno, Pablo nos habla del espíritu de estupor allí en Romanos 11:8. Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que es estupor? Según la Real Academia Española, es pérdida de reacción cognitiva. Que lo que es lo cognitivo son los conocimientos que nosotros hemos adquirido desde que nacimos hasta hoy, ¿no? Entonces, no tiene que ver con algo físico, sino con algo mental. Entonces, es pérdida de la reacción cognitiva, retardo de la reacción, extravío de tiempo y lugar, desenfoque a lo sucedido. La Real Academia Española. ¿Qué es lo que es? El estupor es una potestad satánica, o sea, es un hombre fuerte. El espíritu de estupor sigue operando en nuestros días, dentro de las congregaciones, durante el culto, en la mesa familiar y en los lechos matrimoniales. Rapidito voy a ir a cada uno de ellos. Nos aísla en una realidad, nos aísla de la realidad cruel que es el mundo. Nosotros empezamos a ver que todo está bien. Empezamos a ver que mientras yo vaya a la iglesia, está todo bien porque resulta que me alcanza para pagar la luz, le pago la educación a mis hijos, pago el alquiler, pago todo, entonces, y tengo un autito para moverme, también me alcanza para el combustible, entonces está todo bien. Admito que la venida de Cristo está pronta, pero a la vez no la creo, porque hace 2000 años que lo estamos esperando y no viene, ¿sí? Entonces, este es el espíritu de estupor. Retarda en nuestra mente algo que es inminente, porque se puede escuchar el shofar en cualquier momento y Cristo viene por su iglesia. En los cultos nos distrae con cualquier cosa o preocupación, al punto que no nos permite ni orar, ni adorar, mucho menos recibir una palabra de Dios. Cada reunión se debe reprender este espíritu antes de empezar. Amén. Si lo hacía Pablo, lo tenemos que hacer nosotros. Corta, sí. También tiene forma de celular ese espíritu. Ah, pastor, pero no se me adelante, porque espere. Corta la comunicación en los hogares, con artilugios que parecen ser inofensivos, pero es el espíritu de estupor trabajando. Y acá quería hablar de los celulares. Pero está perfecto, o sea, está muy bien encaminado. En la mesa, almorzamos, cenamos, desayunamos, ni una palabra a veces. Ahora, si no decís ni una palabra, porque estás leyendo la Biblia, gloria a Dios. Pero lo más probable es que estés mirando TikTok, ¿no? O que estés mirando alguna predicación. ¿Sabes qué? No te va a quedar nada de esa predicación. Porque ves tantas predicaciones por internet que no te queda nada. Entonces no pierdas ese tiempo. Lee la Biblia que te va a quedar mucho más. Es más, no seas santurrón. Habla con tu esposa. Habla con tus hijos, tiempo de calidad. Sacarlos a la plaza si son chiquitos. Ellos se merecen eso. Ellos no se van a acordar de la zapatilla cara que le compraste. No se van a acordar de eso. Pero sí se van a acordar que vos le enseñaste a andar en bicicleta. Sí se van a acordar de que vos le enseñaste a nadar. Sí se van a acordar de que vos lo llevaste a la plaza y te caíste un día jugando con él. Pastor, esto haciendo la autocrítica. Yo hablo desde mi perspectiva. Porque también aprendí eso. Y a veces nosotros del púlpito hablamos y hablamos en tercera persona. Nos cuesta hablar en primera persona. Nosotros le damos tiempo a todo. Uno de los grandes problemas que yo tuve como papá, pues, a mí el ministerio no sé si la palabra es que me fanatizó o me fanaticé, y todo el tiempo, 24, 13, 14 horas era para el ministerio. Qué visita, qué preparación, qué lectura, qué predicar acá, qué predicar allá, y nunca tuve tiempo, no tuve el tiempo, la calidad de tiempo para mis hijos.
Y eso me ocasionó serios problemas. Con los mayores y también aunque con los menores fue otro trato, porque bueno, vivíamos en la iglesia y bueno, los años también me fueron enseñando a darle, hoy justamente mi esposa me dijo, sos más fácil que la tabla del loco. Porque vino... Pero habría que aclarar en qué sentido. No, porque si no... Y me dijo, papá, ¿qué querés? No tengo ganas de ir a la escuela, no vayas. Y entonces me dice ella, la antípoda de mi mamá. ¿Y no es más fácil hacer que él confíe en decirte no quiero ir y que se ratee? Entonces, tampoco es que todos los días me dice, y entonces me dice, pero no, digo, vos sos más fácil que la tabla de... Sí. Permiso. Pero en la realidad yo aprendí con los años, con la experiencia de tantos años de ser padre, porque soy padre desde que tengo 18 años y tengo 75 y sigo criando hijos, darle la confianza o darle la posibilidad que él me diga lo que quiere y lo que no quiere. Por supuesto que yo le pongo el marco, esto que vos no querés, lo vas a hacer porque esto hay que hacer. Te llega a escuchar el poli y te reprueba. Seguro. Bueno, ¿y cómo aparece el espíritu de estupor en el hecho matrimonial? Bueno, normalizamos que la inactividad y el contacto sexual no sea frecuente. Disculpen mi franqueza. También con excusas sencillas y nobles, por ejemplo, el cansancio, el trabajo, el estrés, ¿no? Parece ser que tiene la pareja un acuerdo tácito de que está bien que no tengan ese contacto sexual, pero en realidad no hay un acuerdo ni escrito ni charlado. Quiere decir de que abrimos una puerta muy grande a otro tipo de espíritus, ¿no? Y terminamos cayendo en otro tipo de pecado que es la fornicación y el adulterio. Porque si vamos a la Biblia, y esto no es machismo, más, lo escribió un hombre que no tuvo pareja, que se limitó a la vida familiar, que fue Pablo. Entonces él renunció a todo por Cristo y él se dedicó a solamente llevar adelante su ministerio. Los pocos años que vivió, murió entre 67 y 68 años, y él dijo que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa, y la esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Queriendo decir de que uno no debe negársele al otro en el contacto sexual. ¿Y por qué esto tiene que ser así? Porque la esposa santifica al esposo y el esposo santifica a la esposa. Y usted me va a decir, ¿cómo lo santifica? Lo santifica cubriéndolo, ¿no? Porque no anda con sed ni muerto de hambre ese hombre o esa mujer caminando en la calle, ¿no? Si aún así cae en adulterio es porque un espíritu demoníaco ya está en él y está cómodo con ese espíritu, ya se le hizo un callo y es un hombre adúltero o una mujer adúltera, y eso es otra cosa, ya es otra cosa. Pero hablemos de puertas abiertas entre dos hombres que son buenos cristianos, entre dos hombres, ya sería otra cosa. Entre una pareja que son cristianos, ¿cómo se percibe hoy? Pero entre una pareja que son cristianos, no debería, voy a hablar en potencial porque no me quiero meter en las patas del caballo, pero no debería una mujer negársele al hombre, ni el hombre negársele a la mujer, porque se santifican mutuamente. Y esto va a ir en contra de la psicología moderna, porque en la mayoría de las veces tal vez no vas a tener ganas, pero vas a santificar igual a tu marido. Estarás haciendo la voluntad de Dios cuando hagas esto. Y este es un consejo que como hombre de 54 años se los doy, y esto es en beneficio del alma de cada uno de ustedes, no tiene que ver con las corrientes modernas, porque esto va a sonar extremadamente machista, pero la verdad es que al revés es exactamente lo mismo, porque no siempre es la mujer la floja, sino que
muchos casos es el hombre el flojito. Ponete las pilas, varón, no sé cómo harás, pero ponete las pilas y cumplí en tu casa, porque si no, estás ayudando o estás empujando a tu esposa a que caiga en los brazos de otro hombre. Es así de sencillo, aunque no nos guste escuchar esa cosa, pero es así. Vamos a hablar de otro espíritu que... Sí. Y entonces, en el caso de que haya espíritu, ¿cómo se lo reprende? ¿O ahí no? Cuando vos ves los síntomas de estos que dije, vos lo reprendés en el nombre de Jesús. Por ejemplo, el que va a coordinar, el que va a iniciar la reunión, sería aconsejable, yo no me voy a meter en temas doctrinales, pero cada vez que se van a reunir un grupo de hermanos, ya sea un estudio, ya sea una escuela dominical, ya sea lo que fuere que van a hacer, es decir, si vos pretendés que les quede algo en la cabeza o que la persona se meta en la adoración, el primer espíritu que tenés que reprender es el de estupor. Porque si lo hizo Pablo, ¿no? Y lo hizo en medio de los gentiles, no es que lo hizo con el pueblo judío, lo hizo en medio de los gentiles, porque es una carta escrita a los romanos, ¿no? Pablo es otro hombre que fue sacrificado, si bien él perseguía a la iglesia, pero luego Pablo fue sacrificado. ¿Por qué digo sacrificado en vida? Porque Pablo, el 70% del tiempo de vida que tuvo siendo cristiano, se la pasó preso. Y usted me va a decir, ¿y por qué tanto? ¿Por qué Dios permitió eso? Porque él escribió todas sus cartas preso. Si él está, no es que él iba, como nosotros ahora que nos movemos en un avión, yo ni me he subido nunca a un avión, pero los que se suben y van a Uruguay, predican y vuelven. No, Pablo estaba 2 años en un lugar, estaba 1 año, estaba 2 años, estaba 3 años. Si se iba a Tesalónica, las distancias eran enormes. Si iba a Roma, las distancias eran lejísimas, ¿no? Entonces, iban y estaba 2, 3 años en ese lugar. A Roma, 4 viajes misioneros, la mayor parte del tiempo estuvo preso. ¿Por qué? Porque el preso escribía, porque no tenía manera de llegar. Entonces escribía. Y vos me vas a decir, wow, quiere decir de que Dios sacrificó a ese hombre para que nosotros hoy tengamos el canon de nuestra iglesia. Sí. Dios, Él te eligió a vos por sobre Pablo. Bendito sea Dios. Dios te eligió a vos. Mirá si no serás importante. Porque Pablo casi todo el tiempo estuvo preso. Él ni sabía. De hecho, él murió pensando que no había afectado a la iglesia. Y él fue el hombre principal para que hoy nosotros tengamos un canon. Canon es una doctrina. Hablemos de doctrina. Aunque la palabra a veces no gusta, pero para que tengamos una doctrina lo más sana posible. Quiero seguir avanzando. ¿Alguna duda con respecto al espíritu de estupor? Se reprende espíritu de estupor. En el nombre de Jesús te ato y te echo fuera. Si vos sos una persona que está sometida a Dios, a su palabra, ese espíritu te obedece sí o sí o sí. No puede no obedecerte. ¿Sabe lo que va a pasar? Que si alguna persona lo trajo, cuando salga de la iglesia se va a volver a encaramar en él. Pero de pronto, dentro de la reunión, no va a molestar. ¿Sí? Porque tomaste vos la autoridad como hijo de Dios. O sea, son seres extremadamente inteligentes, ¿no? Por eso que no hay que subestimarlos. Hay coros y hay hermanos y hay iglesias que se valentonan. Y en los congresos de jóvenes, hasta yo he cometido ese error, que dicen, 1 minuto de silencio para el diablo que está muerto. Te puedo asegurar que no está muerto y está suelto y anda como el león rugiente buscando destruirte. Y vos sin Cristo sos un pajarito para él. ¿No? ¿Saben que a mí una experiencia cortita, personal. En el año 86 viene Carlos Anacondia por primera vez en Neuquén. Yo estaba en el grupo que íbamos a interceder. Yo me anoté teniendo 15 años para orar abajo de la carpa, abajo de la plataforma. Abajo de la plataforma había un lugar donde oraba el evangelista Carlos Anacondia y después había un tablón así que orábamos todo el resto. Había siempre 20 personas orando. Allí estaba la carpa de liberación. Entonces yo participaba en la oración y participaba como camillero, ¿no? Entonces, claro,
justo me tocaba orar, y una noche digo, no, pará. Yo en la hora de que oran, en el momento que están orando, yo quiero ser camillero. Y porque tenía esta estatura, tenía 15 años, pero medía 1,80 m. Y lo que fue entrar a esa carpa, algunos estaban a 10 metros levitando, ya estaban cerca de la lona arriba. Y de acá abajo le oraban así los pastores, decían, baja, ¿no? Y habían otros que se movían así, otros que vomitaban todo tipo de cosas, bichos, animales. Y vi de todo ahí, ¿no? Y dijeron, ¿quién se quiere anotar a curso de demonología? Yo levanté la mano y me dice, no, pibe, ¿cuántos años tenés? 15. No, tiene que ser mayor de 18. Bueno. Dice, pero podés acercarte, dice, como oidor. Bueno, bajo tu responsabilidad, pues si no dormí es problema tuyo. Y el Señor me llama, cuando la oración va a ser la cortita, me dice, el Señor que está ahí en la puerta de la carpa, venga. Yo hacía así para todos lados. Y me quedé, como habíamos como 6, me quedé, violita. Y arrancó otro, me dice, no. Vos tampoco. Me di cuenta que era yo. Pasé y oran por mí. Se cansaron de empujarme, yo era reacio, yo no me iba a caer ni acá ni en la China, ¿no? Así me les clavaba yo, pastor, ¿no? A no ser que vinieran a ponerme una traba, de otra manera yo no me caía. Y fue una oración más para mí. Pero ahí el Señor me entrega el maravilloso, que no lo pedí, don de liberación. Y cuando entré a esa carpa acarreando endemoniados, por tercera o cuarta vez, no recuerdo, justo entra atrás mío, veo que todos me empujan, entra Carlos Anacondia y dice estas palabras, los ato a todos en el nombre de Jesús, así caían como bolsa de papa los que estaban levitando. Y los que giraban la cabeza se quedaban quietitos. Y después con una oración, no fue uno por uno, sino que con una oración, liberó a todos los que estaban en ese lugar. Y yo corrí al lado de él y le dije, ¿cómo se hace esto? En mi ignorancia, 15 años. Me dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es la tabla del 2, es así de sencillo. Dice, la magia no existe en el cristianismo, es que vos tenés que cumplir con la palabra de Dios. ¿Querés tener experiencias sobrenaturales en esta área? Sometete a Dios, resistí al diablo y este huirá de vosotros. Carlos es una persona que él ya a esta altura le perdió el miedo a Satanás. Es el único hombre que yo escucho que dice, oye, me vi en diablo, sucio, cochino, saca tus manos. Y le habla así, dice, no te escondas, vení, no te escondas. Le habla porque él, no sé si se lo imagina o de verdad los está viendo los demonios que quieren escapar para luego esperar que salga la persona, ¿no? Él quiere romper la ligadura satánica. Pero es Carlos Anacondia, no pretendamos imitar a nadie, y no pretendamos ser Carlos Anacondia 2. No va a haber. Son ministerios y llamamientos diferentes. No va a haber. Entonces, no nos metamos en un mundo místico de que quiero encontrar demonios por ahí para echarlo fuera, porque la experiencia va a ser horrible si nunca la tuviste. Entonces, lo más importante, y no está mal pedir ayuda, no está mal, tenés un pastor cerca, llámalo. Pastor, ¿qué tan lejos está? No, y el otro pastor debe estar más, llámalo. No está mal, así seas pastor, mirá lo que te estoy diciendo. Llama a otro pastor y no está mal. Porque no sabés con qué potestad, con qué hombre fuerte, con qué entidad, o si son muchas a la misma vez, te estás enfrentando. Porque se visten de ángeles de luz. Y hay muchos hombres que están dentro de las iglesias y que hablan en lenguas y son brujos, espiritistas y se están moviendo. Cuando vos empezás a reprender en los inicios de reunión los espíritus de estupor, los espíritus de hechicería, los espíritus de magia negra, roja y blanca,
empezás a sacar a esas personas de la congregación. Le quitas la autoridad, se la quitas en el nombre de Jesús. Se la quitas a la autoridad al infierno y empezás a tomar territorio. Hay actos proféticos que sirven. Este territorio, porque donde vos pises, vos sos un hijo de Dios, ¿no? Entonces, esto está ganado. Sama no volvió para atrás y enfrentó y defendió las lentejas. Vos no vas a defender la congregación. Tenés que quedarte en el lugar. Y tenés que empezar a tomar el territorio que el enemigo, porque es recontra atrevido, empezó a tomar. ¿Qué sueño tuve? Porque yo empecé a reprender diablos, ¿no? Y empezaban a obedecer. Y tuve un sueño. Y el enemigo, en el sueño se me presenta en persona. Caminaba al lado mío con un busito. Y me decía, yo estoy desde el principio. Dice, y vos sos un pajarito y tenés una cobertura, porque si no ya te hubiese destruido. A mí se me dio una orden de que te obedezca, pero a mí respétame, porque yo estoy desde el principio. Se abren dos posibilidades. Y nunca, con esto no quiero generar una confusión en vos, porque el diablo es uno de los siervos de Dios más grandes que hay. Porque Dios no necesita darle una orden a un ángel para que vos te enfermes, porque no va a inventar una enfermedad a Dios para enfermarte a vos, para procesarte. Lo único que hace Dios es permitirle al diablo que te toque. Y el diablo podría decir, no lo voy a tocar. Si soy tu enemigo, ¿qué te voy a hacer un favor? Sin embargo, el diablo teme a Dios y obedece. Y con esto vamos a pasar un espíritu que no le teme a Dios. Hay un solo espíritu que no le teme a Dios y que lo enfrenta, lo desobedece, lo niega y lo maldice. Y es el espíritu de Amalek. ¿Y sabes qué representa? La carne. Los amalecitas son una nación aparte. Amalek es el que le ordenan a Saúl a exterminarlo y Saúl no obedece. Amalek se enfrenta con los israelitas luego del Mar Rojo y Moisés, si bajaba los brazos, prevalecían los amalecitas. Aarón y Hur le levantan los brazos porque por eso representa la carne, porque donde el hombre se desvanece, el enemigo avanza. ¿Y por qué? No solo eso, sino que tiene reiteradas peleas contra el pueblo de Dios. Y si estudiamos las características de los amalecitas, eran guerreros que aparte de ser guerreros, tenían un estado físico envidiable. Podían soportar el doble que cualquier otro hombre, ¿no? Porque entrenaban y eran hombres de guerra y tenían una resistencia física, un cuerpo único. Entonces, le presentaron siempre batalla a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, hasta el exterminio completo ¿cómo se llama? De Amalek. Los últimos amalecitas fueron destruidos por 500 hombres de la tribu de Simeón. Los aniquilaron en el monte de Seir a los amalecitas, ¿sí? Pero Amalek representa nuestra carne. La diferencia entre los demonios y nosotros es que nosotros no tememos a Dios. El hombre no teme a Dios. El hombre se enfrenta a Dios. No estoy hablando de ustedes. Estoy hablando del que no lo conoce. Estoy hablando del hechicero. Estoy hablando del príncipe, del que se cree que puede dominar las fuerzas del mal cuando son títeres de Satanás, ¿no? Hay muchas artes que en la Biblia no están. Podemos hablar de Mamón, podemos hablar de un montón que no están escritos en la Biblia, pero que los conocemos gracias a la magia negra, roja, a la magia blanca, a los de Candomblé, a los de Quimbanda y a todas estas artes modernas, contemporáneas a nosotros, que trabajan en el principado de maldad de hoy en día, ¿no? Sacrificio de animales, sacrificio de bebés,
sacrificio, 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 porque ellos no tienen un buen nuevo pacto. Satanás sigue trabajando con el antiguo pacto, como cuando él fue derribado del monte de Sión. Entonces Satanás necesita, en primer lugar, necesita un amuleto. Si te van a hacer hechicería, te van a meter un amuleto en tu casa, en un regalo, lo que fuera. Vos orá por todo, ¿sí? Y lo que decía el hermano, guarda con la imposición de mano. Si es tu pastor, no hay problema, es tu pastor. Pero si vas a otro lugar, que el Espíritu de Dios te revele o le revele a tu pastor, ¿no? Si tenés que pasar a que te impongan mano o no. Porque una de las formas de las transferencias de espíritu es a través de la imposición de mano. Chicas, mujeres, en especial las mujeres que piden ropa a las amigas, no es que no lo pueden hacer, háganlo, pero oren por esa ropa antes de ponérsela. Y cuando las van a devolver, oren de vuelta para bendecir a esa persona, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la unción, a diferencia de otras manifestaciones del Espíritu Santo, la unción en sí es casi tangible. Porque si no, les voy a dar varios casos. ¿Cómo queda Elías? ¿Cómo le deja la doble unción del Espíritu de Elías a Eliseo? Por su manto. Ustedes saben de que hubo un soldado que cayó muerto a una fosa común y estaban los huesos de Eliseo. Ya había muerto, estaban los huesos. Y ese cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo y resucitó. Oramos por una prenda, se la pone el enfermo y el enfermo sana. ¿Sabe lo que va en esa prenda? ¿Sabe lo que quedó en los huesos? ¿Sabe lo que quedó en el manto de Elías? Unción quedó. Unción del Espíritu Santo. Pero no quedó un fueguito, no quedó un altar. No quedó, eso es ahora, eso es en el momento. Lo que quedó es unción. Y la unción viaja en ese objeto o lo que fuere que está. Entonces, Amalek representa nuestra carne, es ruda, es desobediente, es difícil de convencer. Y ahí tenemos que ir a la tricotomía del hombre. El hombre está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué radica en el alma, qué radica en el espíritu y qué radica en el cuerpo? Pero nosotros no somos, el hombre no tiene un alma. El hombre es un alma. Es lo eterno que nosotros tenemos. El alma no se extingue. El alma perdura por la eternidad. El alma tiene la voluntad, las emociones y la mente. El espíritu, la comunión con Dios, la intuición y la conciencia. Y el cuerpo es solo materia. Materia, ¿sí? Es el envase. Y nos enamoramos de la materia. Cuando en realidad tenemos que estar enamorados de lo espiritual, de Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo, veo que la Biblia dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas, se refiere al espíritu. Nuestro espíritu nace de nuevo. Estábamos muertos en delitos y pecados, nuestro espíritu estaba muerto y nuestro espíritu nace y es nuevo. Y tenemos la capacidad ahora sí de comunicarnos con Dios, porque el espíritu es lo que nos permite comunicarnos con Dios. Pero nuestra alma sigue siendo la misma. Vos reaceptás a Cristo, llorás, hermoso, ¿no? Y salís y si sos fumador te van a dar ganas de prender un cigarro, hermano. Y esa es la verdad. Y si sos mujeriego vas a seguir mirando a una mujer de frente y de atrás. Pero es que la vas a mirar hasta que vos vayas sujetando a esa alma. Eso es someterse a Dios, ¿no? La vas a mirar y vas a decir malas palabras si es tu costumbre, hasta que vayas sometiendo la lengua. Y el que es chusma va a ir sometiendo la lengua con el tiempo, ¿no? Pero ese es el alma. Entonces separamos y hablamos de la tricotomía del hombre y esa es la carne. Vos tenés ganas de... El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Vos tenés ganas de orar, vos sabés que tenés que orar. Nosotros como congregación tenemos costumbre de orar a las 6 de la mañana de lunes a viernes, media hora. Entonces yo por el grupo de WhatsApp de la iglesia comenzamos la oración en el nombre de Jesús a las 6 de la mañana, en punto. Y los hermanos empiezan a poner su dedito. Amén, 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 amén. 6:30 corto la oración, los hermanos ponen el dedito. Perfecto. Un grupito de hermanos lo hacemos. Está bien. ¿Sabes lo que es levantarse a las 6 de la mañana? Para un jubilado como yo. Me cuesta horrores. No es que yo me levanto... Hay días que me levanto antes.
Pero hay días que pagaría por seguir durmiendo. Pero me levanto a orar. Hay días que no siempre tengo ganas de leer la Biblia, no siempre tengo más bien ganas de acostarme a dormir una siesta o ver una serie en Netflix. Tengo ganas también de hacer cosas así. Pero sin embargo, someto mi carne y hay que dominar a Amalek, hay que dominar la carne. La tenemos que dominar a través del Espíritu. Por eso también la Biblia dice que a veces pedimos y no sabemos pedir. Más cuando vas a interceder por otro, ¿no? Vos agarrás y estás orando y estás orando mal muchas veces. Vos orás por un matrimonio y el vago es un terrible golpeador. Lo mejor que puede pasar en ese matrimonio es que se separen un tiempo, porque alguien va a morir ahí. Entonces, y vos orás, no, Señor, que ellos estén juntitos, Señor, y Señor, no permita nunca que se separen, y Señor, bendícelo y bendícelo, bendícelo, bendícelo. Vos orás así. Yo, cuando mi mamá agonizó un mes en el hospital, yo oraba más que nunca ese mes para que Dios la sanara. Y un día me llama un pastor y me dice el Señor, espero que no te enojes, Luis, ahora vos no estás en tu casa, no. Tenés que llegar a tu casa, encerrarte en tu habitación y entregar a tu mamá al Señor, porque ella hoy se va. A ver qué es lo que vas a hacer vos. Y me destruí, me caí a pedazos. Me pegó demasiado fuerte. Jesús lloró, hermano, ante la tumba de Lázaro. Y es un error prohibirse llorar. Es un error prohibirse sufrir. Porque Jesús nos dejó el ejemplo en Él mismo. San Juan 11:35, uno de los versículos más cortos de la Biblia junto con no matarás. Jesús lloró. Entonces, y Jesús en Getsemaní lloró tanto que sus lágrimas eran como de sangre. Entonces, si Jesús lloró, nosotros podemos darnos el lujo de no estar bien y llorar. Hablamos rapidito de Absalón, va a quedar Jezabel y una serie de demonios para hablar. Absalón es el tercer hijo de David. Su mamá se llamaba Maca, era princesa de Gesur, con quien también tuvieron una hija que se llamó Tamar. Y Tamar fue la fruta de la discordia. Absalón era hermoso, carismático, astuto, muy inteligente. Como era hijo de la realeza, todo presuponía que él era el heredero del trono. De hecho, era el hijo preferido de David. Tenía muchas características similares a la de David. Amnón era su medio hermano, era medio hermano de Absalón. Se enamoró de Tamar, pero como no pudo llegar a ella, armó una estrategia y la violó. Vamos a hablar en argentino, ¿sí? Pero una vez que la violó, la desechó. Entonces Absalón le contó al rey y el rey no tomó una partida, no hizo nada, ¿sí? Fue pasivo, fue un padre ausente. Absalón lo termina matando a su hermano. El rey era el que impartía ley, lo manda a buscar y después de mucho tiempo lo encuentran, lo traen porque Absalón se fue a vivir con sus abuelos paternos y lo traen, pero David lo ignora completamente. Absalón quería hablar con su padre y David lo ignora. ¿Qué generó David en Absalón? Un rencor, raíz de amargura. Entonces, él planea, de hecho lo logra, destronar al rey, ¿sí? Termina huyendo David, se arma una batalla y en el bosque de Efraín, Absalón queda enredado en su gran cabellera en un árbol y Joab lo mata. Era un general de David, ¿sí? Entonces David vuelve otra vez a su reino, pero se imaginan, luego de haber matado a uno de sus hijos. Entonces, ¿Absalón qué representa? Representa la raíz de amargura, representa la rebelión,
es un espíritu fuerte que se revela, que se impone. Cada vez que vemos una persona en la iglesia que es impetuosa y que despotrica en cada una de las ideas, hay un espíritu absalónico dominando esa persona. Lo único bueno del espíritu absalónico, con diferencia de Jezabel o Lilith, es que Absalón se manifiesta. Los otros usan la persuasión, ¿no? No te das cuenta hasta que tenés un gran lío en la iglesia quién es el que está operando. Pero Absalón va de frente. Absalón no tiene la tendencia de esconderse, sino que forma una rebelión, persuade gente a lo mismo que las otras entidades femeninas, pero lo va haciendo de frente. Él no se esconde, va a confrontar a los líderes, le va a hacer la vida imposible a los líderes, ¿sí? Y los líderes se van a acostar pensando en esa persona y se van a levantar pensando en eso. Y esa es la idea de Satanás. Entonces uno tiene que primero sacar al espíritu absalónico de nuestra cabeza y luego atacarlo en la persona que está poseída. Claro, es persuasivo, pero no se esconde, porque Absalón no se escondía. Él iba y hablaba con los príncipes de Israel, iba a las tribus y hablaba y los convencía. De hecho, los tenía comiendo de la mano. Por eso es que le salió bien la rebelión. Si se hubiese cortado el pelo, Absalón sigue todavía. Un chiste. Bueno, falta hablar de Leviatán. Sí. De Jezabel. Hay mucha tela para cortar. De Lilith. Esto produce un desmembramiento de alma, que hay que hablar. Y por último hay que cerrar con liberación. La teoría de por qué Dios, sabiendo que todo iba a fracasar, Él siguió apostando en que todo pasara. ¿Para qué? Para este momento que estamos viviendo nosotros y que vivieron nuestros antepasados. Que elijamos a Dios más allá de las circunstancias. No tenemos que predicar un evangelio facilista. No tenemos que predicar los favores de Dios. Tenemos que predicar a Jesucristo, Salvador de nuestras vidas, transformador de nuestras almas. Eso duele, pero no le tenemos que decir a la gente que el cristianismo es fácil, porque es mentira. Porque el ser cristiano y el seguir a Cristo cuesta y te va a costar mucho. Porque Cristo dijo que no venía a unir, sino que venía a dividir. Cristo dijo que el que no aborreciere padre, madre, esposa, hijo, nieto, sumémosle, ¿no? Por causa de mí no es digno de mí. Entonces, cuando nosotros empezamos a predicar un evangelio de prosperidad, un evangelio facilista, vení que Cristo te va a sanar, vení que Cristo te va a prosperar, vení que... Esas son todas añadiduras, son para los hijos, no son para los que no conocen a Dios. Los hijos pueden comer el pan del Padre. Entonces, esas son añadiduras. No busquemos añadiduras, busquemos la salvación de nuestra alma que es en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús simboliza la cruz. Debemos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Y eso significa renunciar al mundo, al pecado, a la carne y a todo eso. Por eso es que religión no nos sirve, la relación nos sirve. La relación que creemos nosotros con Cristo nos va a salvar. No se olvide que van a haber muchos que van a hablar en lengua, van a haber muchos que van a profetizar, van a haber muchos que van a sanar, van a haber muchos que van a hacer grandes maravillas y el Señor les va a decir: apartados de mí, no los conozco. Porque no te definen los dones, te define el fruto del Espíritu, que es el amor. El que vos estés escrito en el libro de la vida no es lo que vos tanto sanes a las almas, sino que tanta relación tenés con el Hijo de Dios, que es Jesús. Dios les bendiga. Dejo en este lugar al pastor.